y que esos servicios de los sábados, ¿verdad? Como él dijo, son los highlights de él. Gracias por este medio, Señor, que abre nuestros corazones, Señor, para que podamos escuchar esta palabra de hoy con este estudio bíblico y que no solamente lo escuchemos, sino que lo pongamos en práctica, Señor. Eh, Se aprende bastante en estos estudios. Eh, Gracias por la pastora que está de vuelta, ya la habíamos extrañado un poco, pero aquí vamos. Señor, bendice a esas personas que todavía no han podido conectarse, que se puedan conectar pronto, Padre Celestial, donde quiera que se encuentren. En el nombre de tu Dios Jesucristo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias y te pedimos perdón si de alguna manera te hemos ofendido. Amén. 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 Mm. Gloria a Dios. Glory to Jesus. Mm. Amén, amén. ¿Quién se salió? La otra teléfono de Isma, creo. Bueno, pues mi querida gente, hoy comenzamos ya con el libro de Éxodo. La introducción el lunes pasado creo que estuvo muy, muy interesante. Yo le dije que se prepararan porque este libro es jugoso, jugoso. Mucha historia. Acuérdense que yo le dije que cuando estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios es un libro cultural, de historia y sobre todo más que eso, de enseñanzas para nuestras vidas. Sí, estudiando y repasando hoy, yo sentí una presencia de parte de Dios porque tú vuelves y lo lees, tú vuelves y lo lees, tú vuelves y lo lees, y Dios siempre te ministra algo diferente. Dios siempre te va a recordar quién es Él. Y esa es una de las cosas que vamos a ver en el libro de Éxodo, que Dios, a través del libro de Éxodo y la liberación del pueblo de Israel, muestra quién es Dios, quién es Jehová. Amén. Así que Amén. comencemos. No sé cómo lo quieran hacer, si quieren ir leyendo o si simplemente vamos haciendo reseñas de lo que se leyó. Yo prefiero ir haciendo reseñas, pero no sé qué dice la mayoría o lo que diga la pastora, no sé. Yo creo que deberíamos leerlo, mejor que ellos que no han leído, Ok, aunque ya vamos un poquito más lento, pero así podemos refrescar la memoria. excelente. ¿Quién se anima a leer? Que lea, que no leo yo. I can read. Vamos entonces a leer rápidamente y así hacemos resumen con la reseña. Yo puedo leer, sí. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Quedamos que Israel era Jacob, ¿verdad? Que Amén. entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor, más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo.
y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a los patreras Las de parteras. a las parteras, sorry, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátalos, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él, pros, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Wow. Tremendo, tremendo, tremendo. Uh-huh. Bueno, ¿quién quiere comenzar a dar resumen? A ver si le veo la cara a todo. ¿Cómo apagado? ¿Y qué fue? Bueno. Bueno, yo le estoy dando oportunidad a los otros. Yo hablo demasiado. Yo estoy hablando mucho también. Gloria a Dios. Ujú. Bueno. Para los que están ahí entonces se animan, vamos entonces a arrancar nosotros, ¿verdad? Bueno, pues, creo que el autor, ¿verdad?, de este libro, como hablamos, que se dice es Moisés, pues quiso comenzar con lo que fue el resumen o cómo finalizó el libro de Génesis, ¿verdad?, que era la familia de Jacob entrando a Egipto. Y hace mención, ¿verdad?, de lo que eran sus hijos. Dice que entraron toda su familia y que en total las familias de Jacob eran 70, dice, ¿verdad? Sí. Ajá, los que le nacieron dice que fueron 70. Entonces, hace ese resumen. Yo subrayé el versículo 7 que dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Lo subrayé porque aquí vemos la promesa de Dios cumplirse para Abraham, Isaac y Jacob, de que Dios iba a multiplicarles en gran manera. Bueno, esa fue una de las cosas que le dijo. Le dijo que se iban a multiplicar en gran manera su generación, que iban a ser bendecidos, pero que también más adelante Dios le había dicho que iban a estar en tierra extranjera, donde ellos iban a ser esclavos, y eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Y por eso me llamó la atención, porque ahí vemos la promesa cumplida, ese pacto cumplido de que ellos se iban a multiplicar en gran manera. No sé quién más. Quiero añadir a eso, Diana, haciendo Ajá. conexión con eso. Eso mismo que dice Diana, en Génesis capítulo 12 es donde Dios le da la promesa a Abraham. Recordemos que en Génesis capítulo 12, versículo 2, él dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces ahí se cumple esa promesa que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó, Amén. que fue en Génesis capítulo 12. Una de las cosas impactantes es cuando dice que fueron fortalecidos en extremo. Es decir, que la fuerza que ellos tenían o la fortaleza que ellos recibieron de parte de Dios no era una fortaleza normal, no eran gente normales, eran gente robustica, era gente fuerte, era gente que llamaban la atención. Y esto fue lo que trajo una distinción entre lo que eran los egipcios y lo que era el pueblo de Israel.
Y que Sí, eso fue lo que inclusive, atemorizó, eso fue lo que atemorizó al faraón, porque el miedo de ello era que los hombres hebreos se unieran a los enemigos a pelear. O sea, ellos tenían miedo a la fuerza que ellos tenían. O sea, eso fue lo que más le atemorizó al faraón, como tú dices, exactamente. Ujú. Ellos tenían a la fuerza y perder la mano de obra del sagrado. Ellos te dicen ahí que tenían miedo a que se fueran. Y ellos mismos reconocían, los mismos egipcios, en el versículo 9 dicen, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Sabe? Ellos reconocían esta fortaleza y esta gracia de parte de Dios. Y muchas veces, cuando los hijos de Dios son atacados, es porque el enemigo te tiene miedo, porque reconoce que lo que tú portas es mayor y más fuerte que lo que ellos portan. Entonces, cuando tú eres atacado, es porque hay una marca que te distingue de todas las cosas. Así que hay que darle gracias a Dios hasta por eso. sí, inclusive las mujeres cuando daban a luz eran más robustas, dicen, que las egipcias. Y también me llamó la atención que Dios a las parteras, cuando le temieron a Dios, Dios multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Ya. Antes que nos adelantemos a eso, como quería comentar a lo que dice Mabel, porque yo hice nota sobre eso, y ahí es que viene la parte espiritual de esta historia. Ahí es que viene la parte espiritual. Cuando estemos leyendo sobre esta historia y hablemos de Egipto, recuerden que Satanás representa Egipto o viceversa. Egipto viene siendo el enemigo de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, los hijos de Dios. Y asimismo Dios habla sobre Israel, mis hijos. Entonces, Egipto, para nosotros que somos hijos de Dios, viene siendo nuestro enemigo también. Y aquí es que viene la parte espiritual. Como decía Mabel, yo escribí en una nota eso mismo. Cuando el enemigo ve, porque el pueblo de Israel, Dios me ministraba y yo escribía que el pueblo de Israel tal vez se multiplicaba en generaciones, o sea, en más personas, pero también ellos estaban siendo bendecidos de manera material. Y de la manera que yo lo vi en una forma espiritual es que cuando los hijos de Dios se multiplican con dones espirituales y siguen creciendo a nivel espiritual, el diablo le coge temor a eso. El diablo dice, espérate, aquí hay problema, porque este me podía acabar con lo mío. Entonces, como dice, comienza a atacar, comienza a buscar la forma. Y por eso dice que el faraón dice, y así mismo dice el diablo, espérate, yo tengo que ser más inteligente que este. Déjame, espérate, yo no puedo permitir que él siga multiplicándose espiritualmente. Yo no puedo permitir, por eso es que el enemigo no pone vago y no quiere que busquemos de Dios. Porque de la única forma que un hijo de Dios crece espiritualmente es buscando de Dios. Y dice, espérate, yo no puedo permitir que este se siga multiplicando espiritualmente porque va a acabar con lo mío. Y por eso que dice en el 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. ¿Y cuántas cargas el enemigo no nos trata de poner a nosotros? Cuando el enemigo ve que uno está en esto de verdad, que uno se está multiplicando, Amén. oye, ahí es que vienen esa carga sobre uno. Y sigue diciendo, y edificaron Faraón las ciudades de Almacén, Pitón y Ramases. Y aquí viene el versículo que es muy conocido, que dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y asimismo, cuando nosotros perseveramos, y continuamos buscando de Dios, continuamos multiplicándonos, continuamos creciendo como cuerpo de Cristo en unión espiritual, individualmente. Óyeme, el diablo tiene que salir corriendo, el diablo tiene que arrematar, el diablo tiene que amenazarnos. Eso es sin duda alguna. Tremendo, tremendo. Y quiero también hacer énfasis, el Salmo 4 reitera lo mismo de la multiplicación en medio de la angustia.
Ujú. Y lo quiero leer rápidamente para hacer énfasis en eso. Dice, Lo voy a escribir. responde, Salmo sí, 4. ponlo. Salmo 4, versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Wow. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Sabe? El salmista, al igual que aquí, que en Éxodo, hace una declaración que en medio de la angustia, en medio de la opresión, los hijos de Dios se ensanchan, se multiplican. Wow. Entonces, siempre me ha parecido importante esa conexión con ese salmo, porque también David pasó por opresión. Entonces, todos los otros hijos de Dios, en el momento que tú estás oprimido, va a salir una multiplicación de ti. Gloria a Y Dios. Dios permite la opresión y la ansiedad y la angustia y todo eso para sacar una esencia que tú mismo no sabes que portas. Poderoso. Yo lo voy a anotar aquí. Salmo 4, versículo 1. Tremendo. Sí, entonces Eh, el 13 sigue diciendo, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Ustedes saben, fajado lo tenían ahí, pero nada. Wow, tremendo. tremendo está eso. Ujú, Y mira que le amargaron su vida. ujú. Lo que el Porque enemigo busca en nosotros es amargarnos la vida Ujú. con tantas cargas, con tanto trabajo. Y la opresión no es para que nosotros nos amarguemos, sino para que nos multipliquemos. Si tenemos que recordar eso, no dejarnos amargar por nada ni por nadie. Yeah. No sé si alguien más tiene algo que decir. Ahí está Luz, que no ha hablado, Lice, María, Wendy, está en la cocina, escribió. Irma, aquí tengo a Madeline, que está en el mueble. Ay, me habla, tiene que hablar a mí. Yo creo que hay que hacer. ajá. Diga, Y Irma. aunque ellos trataron de maltratarlo y de amargar, ellos seguían fructificándose y seguían multiplicándose, que no se detuvieron por eso. Ujú. Y Amén. ellos por eso tenían más miedo de ellos, Ujú, porque no ujú, los paraban nada. Y aún ujú. querían matar a los varones, porque los varones son más temibles porque son los que pueden ir a la guerra. Mira cómo Dios los protegió a través de la partera. Sí. Está tremendo eso, porque imagínate un hombre que pasa el día entero en un solazo poniendo blog. ¿Con qué fuerza llega a su casa, está con su mujer? Pero Y aún, la comida tan bien que seguro que era poca. exactamente. Entonces, aún así, La ellos más se Dios iban bueno. multiplicando. Está tremendo. Yo, en el versículo 15 yendo al punto que Doris estaba hablando de las parteras, Ujú, me puse a pensar que estas dos mujeres casi no son mencionadas como mujeres de fe, porque ellas fueron mujeres de fe que gracias a ellas, parte, ¿verdad? Se puede decir que parte del pueblo de Israel, pues, pudo salvarse, porque dice que ellas temieron más a Dios que obedecer al faraón y fueron mujeres de fe. Y yo leí en uno de los comentarios que yo leo que el hecho de que Moisés las nombra para explicar lo que estaba sucediendo, es una manera como de honrarlas a ella por su fe, la fe que tuvieron de preservar, ¿verdad? Esos niños que el faraón le había pedido que mataran. ujú. Y eso está tremendo a lo que Diana acaba de decir. ¿Por qué? Porque realmente, imagínate que el mismo faraón, es como que el presidente de Estados Unidos te dé una orden directamente a ti. Pero a ti que tú digas, a mí no me importa lo que diga el presidente, o sea, yo voy a hacer lo que Dios que hace. Ya tenían revelación. Pues otra cosa, tenían una revelación porque sabían que iban a ser un salvador del pueblo. Solamente gente que tiene revelación preserva lo de Dios. Porque ¿por qué el interés de ella salvar a los niños?
ellos no iban a ganar nada, pero o sea, tenían la revelación y el temor de Dios, de lo que Dios quería hacer con este pueblo. Entonces, hasta que nosotros no tengamos la revelación de parte de Dios y el temor a Dios, nosotros no vamos a obedecer a Dios de la forma correcta. Entonces hay que buscar esa presencia constantemente para que no dejarnos influenciar ni dañar por autoridades terrenales, sino que por encima de todos podamos mantener ese compromiso con el Señor. Amén. Y mira cómo Dios, ajá. Dale, Mabel, dale. Y mira cómo más adelante el Señor las bendice, dice que el Señor las prosperó. Amén. A ellas y a sus familias, porque ellas decidieron obedecer a Dios que obedecer al hombre. Es decir, que cuando nosotros decidimos obedecer a Dios y hacer las cosas correctas, no solamente somos prosperados de manera personal, sino que nuestra familia, todo lo que nos rodea a nosotros, también va a prosperar junto a uno. Y me pareció eso tremendo también, esa parte, que no lo dice de una forma individual, sino también menciona a las familias de estas mujeres por el temor que ellas tenían a Jehová. Amén, amén. Eso era lo que iba a decir. Yeah. Doris estaba hablando de eso, sí. Doris. Aún así, el capítulo 1 termina contándonos que el faraón mandó, dice a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Pero que me llama la atención que dice que el faraón mandó a todo su pueblo. No sé si es que él habló en general, que aún hasta los egipcios mataran los varones. Me doy a entender mi pregunta. Él dice, entonces mandó a todo su pueblo es Egipto, diciendo echar al río todo hijo que nazca. Entonces como que me hice la pregunta, pero ¿será que él está mandando incluso a los egipcios también a meter al río los que nazcan, los hijos que nazcan? Como que me quedé con esa incógnita, no sé qué piensan ustedes. La versión PDT lo dice de esta forma. Entonces el faraón dio esta orden a su pueblo, decía al pueblo de Egipto, lancen al río Nilo a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivas. Es decir, que el pueblo de Egipto tenían también esa orden, que siendo muchachitos hebreos que ellos vieran, lo tiraran al río. Ya. Entonces, Se sí, quedan recién nacidos. exacto. Bueno, pero que Sí. todo el pueblo, toda la gente del pueblo, los egipcios, tenían esta orden. Para hacerlo como una cosa global, el mando del pueblo, porque si ponen a los militares, esto es nada más lo que ellos buscan, pero el pueblo va a estar atento para que más alcance afuera. Exacto. Como él dijo al principio, hay que ser sabio. Dijo él, de que vamos a ser más sabios. Déjame ver, mi Biblia hace una, ¿cómo se llama eso cuando, ay, me fue la palabra? Como una relación a Hechos 7:19 con ese versículo, pero dice Hechos 7:19, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expulsieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. Ya. Recordemos que esa es la estrategia que el enemigo siempre usa. Cuando se acerca el tiempo, recordemos que en Génesis capítulo 15, cuando Dios le habla a Abraham y hace un pacto con Abraham, le dice que eran 400 años, el pueblo iba a estar en cautividad en tierra lejana, es decir, en Egipto. Cuando llegó el tiempo Kairos, o cuando se trataba el tiempo Kairos, el tiempo que ya Dios había establecido, el enemigo que usa la estrategia de matar a qué? A los varones. Cuando Jesús va a nacer, pasa lo mismo. No sé si recuerdan algunos de ustedes, que el rey, ¿cómo que se llamaba ese? Herodes, ¿no era? Herodes también emitió una orden a que mataran ¿a qué? A los varones, porque ya proféticamente era el tiempo del cumplimiento, el tiempo ya que venía el Mesías. Entonces, recordemos que
y hago la relación, porque el enemigo usa siempre la misma estrategia. O sea, él no es nuevo en sus planes, él no es creativo, el creativo es Dios. Él, si ustedes se fijan, siempre como el mismo patrón. Entonces, ¿por qué era el tiempo? ¿Por qué mandamos a los varones? Porque recuérdense que cuando Dios le abre el vientre a Elizabeth, le dice que Juan iba a preparar el camino para el Mesías. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Pero ya hay una palabra que ya el Mesías viene. Entonces empieza también a preparar el camino para que maten a los varones, para que tratando de que Jesús no nazca, que era el Salvador del mundo. Aquí también era la misma estrategia, que no nazca el Salvador, porque Moisés fue un Salvador, fue un líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, la misma estrategia usa con Moisés, tanto con Cristo, pero en ninguno de los dos prevalecerá. ¿Por qué? Porque cuando Dios determina algo, aunque el enemigo tenga un plan, lo que Dios dijo es lo que se establece. Amén. Me hagan predicar, que ya no prendía todavía. Incluso yo decía en la introducción el lunes pasado que la historia de Egipto es como una revelación de lo que iba a pasar con Jesucristo. Yo mencionaba eso, que si nos damos cuenta y vemos todo lo que está pasando, es una revelación de lo que había de acontecer. Amén. Poderoso, poderoso, poderoso. ¿Quién más? Si no, nos vamos al capítulo 2. Capítulo 2. Bueno. Pues vamos entonces aquí en Reina Valera. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Mira, vaya. Ella declaró aquí: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohió y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo él, que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo,
7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llámale para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipcio, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Aquí hay mucha carne. Vamos a ver quién se come un pedazo. Irma se ríe. Vamos, actívense. Esto está bueno. Sí, como la madre de Moisés tuvo la sabiduría en el Señor de proteger a su hijo, porque ella en sus manos no podía tenerlo porque podía morir. Cualquiera de los egipcios se lo podía quitar y matarlo, ya que sabían que lo tenía. Cuando ya ella se sintió descubierta, lo que hizo que lo puso en un canastillo, ella siguió la voz de Dios, porque de ahí entonces lo coge la princesa y lo salva. Vemos como Dios cuida de Moisés para que cumpla su propósito desde el primer día. Amén. Y justamente a quien busca para que críe el niño a su misma madre, porque la princesa no sabía que esa era la mamá del niño. Está tremendo esto aquí. Las cosas de ¿Cómo Dios, Dios hace la las cosa? cosas de Dios. Porque mira, eso nos da a decir a nosotros que Dios puede usar nuestros propios enemigos para librarnos de cualquier situación. Porque la hija de Amén. Faraón era egipcia y el problema aquí, el complot era entre los egipcios y los hebreos. Y mírala, y como decía Mabel cuando lo leyó, lo primero que ella reconoció cuando abrió esa canastica fue que él era un hebreo, ese niño. Ella pudo ahí mismito haberlo ahogado a ese muchacho, pero Dios la usó a ella para librar a Moisés de la muerte. Mira cómo Dios hace la cosa. Es impresionante realmente, porque había una orden de parte de Faraón, que todo el pueblo, recordemos que en el versículo anterior, el último versículo, habla que había una orden en todo el pueblo. Y ella, siendo de la casa del Faraón, de la casa del que da la orden de que mataran a los niños hebreos, ¿qué hace ella? Lo adopta y da otro decreto contrario, que le cuiden a este muchacho. Entonces, Dios usa a tus enemigos para que te alimenten. Y no solamente lo cuidara, también le iban a pagar. La propia mamá. Se murió el diablo, como se dicen por ahí. What a mess. Ay, 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 ay. Esto está bueno, señores. What a mess. Está tremendo porque el mismo Dios, mira, Dios tiene, lo que nosotros tenemos que entender es que Dios tiene control de todo, porque Dios causó que esta muchacha, la hija del faraón, en ese mismo momento de que fuese a lavarse al río, o sea, en el mismo momento que el carajito está flotando en las aguas, es que ella baja a flotarse en el río. ¿Para qué? Para que ella sea quien lo encuentre. Entonces, Dios es que controla los tiempos. Cuando hay propósito, Dios es que está al cargo de todas las cosas. Dios es el que pone el temor, Dios es el que pone la
la compasión, porque ella sintió compasión. Ujú. Y esos son sentimientos que lo pone Dios en el ser humano. Ya. Entonces, cuando nosotros entendemos todas estas cosas, nosotros vemos la vida diferente y entendemos que si tú realmente estás conectado con Dios y Dios es tu dueño, el que va a mover tus fichas es el Señor. Amén. Nosotros forzamos mucho y afanamos mucho, pero el que tiene el control de todo es Dios, aún de las cosas que nosotros lógicamente no podemos comprender. Mira, y aquí hay una enseñanza sobre la compasión y por qué nosotros, como hijos de Dios, no debemos juzgar y aprender a ser compasivos, porque aquí, como dice Mabel, no, esto nos enseña que, óyeme, el Espíritu Santo de Dios puede conmover hasta el más malo a hacer lo Amén. correcto. Si a Dios le da la gana de hacer que el más malo se compadezca y sea compasivo, lo hace. Lo Ujú. toca su corazón y lo hace. Porque ese es Dios. Entonces nosotros no tenemos por qué a veces ser tan exigentes, a veces con la gente, con la cosa y juzgar tanto. Cuando si a Dios le place, hasta el más malo lo usa para librarnos de cualquier situación. Amén. Así es. Tú sabes qué me impacta a mí también ese capítulo, que Moisés en todo momento, él supo que él no era parte de los egipcios. Ujú. ¿Sabe? Aunque él se crió en el palacio, bueno, su mamá lo crió, ¿verdad? Pero dice que él fue a visitar a su pueblo, a su gente. Y cuando él vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, él lo mató. Aunque más adelante vemos que el que lo delata a él fue un hebreo. Dice, pero ¿quién Ajá. eres tú? Entonces, ¿qué es la enseñanza de esto? ¿Sabe? Esto está buenísimo porque el pueblo de Dios no se puede estar matando entre sí. ¿Sabe? Lo que Moisés estaba diciendo aquí, ustedes no pueden estar, ustedes no son sus propios enemigos. Los enemigos de ustedes son los egipcios. ¿No? ¿Cómo que ustedes están matando entre ustedes mismos? Si el pueblo de Dios entendiera y comprendiera esto, fuera no victorioso. Porque ¿por quién fue que Moisés tuvo que salir de Egipto? Por el hebreo. Ujú. No sé si alguien quiere añadir algo ahí, porque me parece eso No, fascinante. estos son revelaciones que te funden el cerebro. Tú no sabes, pastora, lo que te acaba de revelar ahí. Porque que es el problema que tiene la iglesia ahora mismo, las iglesias ahora mismo, que se están matando Uh-huh. entre ellos mismos. Sí. Se están matando. Y Egipto, Moisés lo que está diciendo, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Matando entre ustedes. Yeah. ¿Usted se imagina que si las iglesias se unieran a orar y hacer el propósito de Dios, otra cosa sería? Wow, sí. Pero cada quien por su lado. Porque Uh-huh. lo que pasa es que el enemigo sabe que si todas las iglesias se unieran y tuvieran en un mismo sentir, la cosa fuera diferente. Pero por eso él permite que haya eso entre todas, para que no logren el objetivo que debieran de lograr. Uh-huh. 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 Y Yo sé ustedes que se van en este y en aquel. sí, contienda. Yo sé que Bomerita iba a decir algo. Oh, no, que lo que me causó curiosidad o impresión fue que a lo último del versículo dice, y le puso por nombre Moisés, que, 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 que quiere decir porque de las aguas te saqué. Entonces lo sacó, pensé yo, lo sacó de las aguas dos veces, porque cuando nació y luego le abrió el mar para que saliera de las aguas. Digo yo, no sé. Está tremendo eso. Ujú. Bueno, entendí. Mira otra Al vez. fin, que al final del capítulo dice, y le llamó Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y digo yo, pero qué curioso, lo sacó de las aguas dos veces, porque primero lo sacó de las aguas cuando nació, y luego cuando abrió el mar rojo, pues diría yo que lo sacó de las aguas, porque no permitió que se ahogara. Ah, wow, poderoso. Ya. Óyeme, eso es profundidad. Me estoy Ay, yo no, elevando a otra dimensión de gloria. mire, yo tengo la Biblia toda ahí rayada, mire, esta Biblia yo no sé. That is amazing. Mira, mujer, lo que tú acabas de decir, that is amazing. Ella profetizó cómo Dios lo iba a sacar. Doris, Sí.
fuego Ay, ay, ay. y llama. Wow, Yo quería está volver un tremendo poquito eso. atrás a lo de que él fue criado por su propia madre, Ujú, que eso también obviamente es obra de la mano de Dios, porque creo que es lo que permite que él mantenga sus raíces hebreas, que él sepa Yes. quién es. Entonces ahí está la importancia de la crianza de las madres a sus hijos y de por qué Dios dice que ¿cómo es? Instruyan al niño en Instruye. el camino. Que tal vez, si Moisés, como en la película, esa película de muñequito que vimos una vez, creo, de Moisés, enseña que fue en la casa que él se crió, egipcia, pero en verdad fue la mamá. Así que si, tal vez si él se hubiera criado con la hija del faraón y hubiera recibido crianza egipcia, tal vez ni siquiera le dicen quién es él y le inculcan todas esas creencias egipcias. Pero Dios permite que sea la misma madre hebrea, ¿verdad? Que lo críe, digo yo, para que él pueda crecer con las raíces hebreas y de dónde verdaderamente él era, para que entonces pudiera asumir la asignación que le iba a tocar. Excelente. No, aquí hay revelaciones Yes. de alto nivel. Está bueno. Eso. Y, y vemos cómo él tuvo que huir de Egipto. ¿Sabes qué? Algo que yo no lo había entendido anteriormente fue que el faraón se levantó contra Moisés. Yo pensé que fue cuando, antes yo tenía el concepto, y lo había leído porque no lo había entendido hasta ahora, que cuando Moisés queda descubierto, que había matado a un egipcio, que él mismo voluntariamente había huido. Pero ahora acabo de entender que el mismo faraón lo quería matar. Por eso es que él espera un tiempo de que ese faraón muera para él regresar. O bueno, para que Dios lo mande, ¿verdad? Lo retorne. Entonces, eso está interesante ahí porque no, aunque él se crió en el mismo palacio con el faraón no le iba a perdonar o no le perdonó, ¿verdad? Que él se levantara contra su ejército, contra su pueblo. Entonces, mientras tú estás pasivo y tú estás colaborando con el enemigo no se va a levantar en tu contra para matarte. Pero cuando el enemigo se da cuenta que tú sacas tu verdadera identidad, que fue lo que Moisés hizo al defender al pueblo de Israel, entonces el enemigo viene contra ti a perseguirte para matarte. Porque ellos sabían de un principio que él era hebreo. No tenían problema con eso. El enemigo no tenía problema contigo hasta que tú revelas realmente tu esencia verdadera. Yes. A quién tú realmente le vas a trabajar. Lo podemos tomar por nosotros mismos. Cuando nos hablaron en el mundo y él nos parte de la tiniebla, aunque había un llamado en nosotros, el enemigo te quiere mantener en un estado de comodidad para que tú no descubras realmente quién tú eres. Pero en el momento, ajá, Suéltalo. Digo pero aquí. pero en el momento que tú descubres quién tú eres y le haces la guerra a él y le mata lo de le hace una, entonces él viene contra ti para hacerte que huir. Pero en esa huida ya Dios lo tiene planeado para tener un encuentro personal contigo. Entonces está tremendo esto aquí. En el momento que te sale de la fila de él y te va a la fila de Dios, ya es lo que te Exacto. está perdiendo. Exacto. Ya está la guerra para que vuelva para atrás. Señores, yo estoy prendida aquí. Yo no sé ustedes, pero esto a Dios aquí. Ya. Bendito Dios. Quiero Bendito hacer Dios. quiero hacer un paréntesis y contarle un poquito de la experiencia que tuve allá en Egipto, porque prácticamente ese mismo recorrido que Moisés hizo de salir de Egipto a Madián fue el que nosotros hicimos. Y cuando llegamos a Madián, que el tour guide nos dijo, estamos en Madián, aquí fue donde, y él nos explicó, miren, aquí fue donde Moisés se refugió y eso, y yo miraba así para todos lados, vuelta loca, ¿dónde está Moisés? Y yo me vivía como esa película, como que, wow, Dios mío, Moisés estuvo aquí donde fue que pasó todo eso. Y yo hasta le pregunté al turista, ¿dónde está el pozo?
¿dónde está el pozo? Y él dijo, no, eso ya no, el pozo no existe, bla, 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 pero fue una experiencia muy Wow. linda porque es como yo le digo a ustedes, o sea, uno se vive la película, es el mismo recorrido que se hizo y todos esos lugares que vamos a ir mencionando ahora, hasta el capítulo 3 que vamos a leer, Dios me dio ese privilegio de estar en esos lugares y yo decir, wow, Dios mío, es que todo esto pasó. Wow. O sea, lo más impresionante de todo esto que estamos leyendo es que sucedió. O sea, esto no es cuento de hadas, esto no es ficción, esto sucedió, o sea, la mano de Dios. Y por eso es que cuando tú estás en esos lugares visitando allá, que si usted tiene la oportunidad de ir, y para mí eso es una inversión, de ir y hacer eso, mire, usted vive lo que usted lee, porque usted puede comprobar todo lo que usted está leyendo. Es algo, miren, impresionante que yo se lo recomiendo 100%. Ujú. Como tiene que hacer un viaje en iglesia y no todo. Yo quiero ir, ya yo me estoy apuntando casi para ese viaje. Hay otro el año que viene, pero después yo le hablo puedo hablar de eso. Yo Yeah, quería como yeah. contarles esa experiencia. Ujú. Ya entonces, en el capítulo 16 en adelante, él llega a Madián, que es donde se refugia, y tiene el encuentro con las hijas de Jetro o de Reuel. Tiene esos dos nombres, se le llama por esos dos nombres. Y me llama la atención que las hijas de Jetro, cuando tienen el encuentro con Moisés, no sé si era no sé si tal vez fue la manera en que Moisés le habló o tal vez Moisés todavía tenía ropa egipcia puesta, que en vez de verlo como un hebreo, lo reconocieron como un egipcio a Jetro. Me llamó esto la atención. Yo dije, ¿será que llegó todavía, será que llegó con ropa egipcia? O tal vez la manera en la que le habló. Porque ustedes saben que cuando usted se cría en algún lugar, usted sale como con ese acento. Bueno, me pasó a mí. Usted sale con ese acento. Entonces pensé en eso, me llamó la atención eso a mí también. A mí lo que me llamó la atención de esa parte es que me recordó a Jesús eh, junto al pozo cuando llegó la samaritana, porque dice que él estaba en el pozo, junto al pozo, y llegaron las 7 hijas. No sé por qué me llegó ese versículo a la mente, Yeah. pero como que el mismo Moisés le ayudó a ella a darle agua a las ovejas y a defenderla. La verdad que no sé por qué me llegó ese versículo a la mente, pero realmente Jesús hizo algo similar. ¿Sabe? Cuando llegó la samaritana, él le dio de beber, pero del agua de vida. Y eso fue lo que marcó la diferencia, que la samaritana fuera y regara la voz y dijera con quién se hubiese encontrado. Y el pueblo de Samaria aceptar a Cristo. Entonces, ¿qué pasó aquí también? Las hijas de Jeftre le dijeron a su papá, este hombre fue quien nos defendió, este hombre fue quien le dio agua de beber a las ovejas y por eso le hicieron una invitación a Moisés, que fuera a la casa, que comiera con ellos y los recibieron. Regaron la voz igual que la samaritana. Exacto. Ya. Por Pastora, eso fue que le di, por eso fue que le dije que es como una el reflejo de la historia de la salvación. Dale, Dori. Amén. no, que curioso porque yo también pensé en Jesús con esa, cuando leí lo del pozo. Eso mismo pensé yo. Yo dije, mira, igualito que Jesús. Ujú. Estamos en esto, señores. Estamos en gloria. Ya. Gloria a Eh, Dios. ¿Qué más? entonces, aquí el autor hace como un brinco, ¿verdad? Porque de eso pasa a que a Jetro le dio por mujer a Séfora, se la dio por mujer. eh, no hace como un reencuentro de qué habrá pasado en ese tiempo. Brinca de una vez a que le dio a Séfora por mujer y habla hasta del hijo que tuvieron que se llamaba Gerson. Y siempre me llama la atención cómo en esos tiempos se nombraban a las personas de acuerdo a la vivencia que tenían o el problema por lo que estaba pasando. Dice que Gerson le puso Gerson porque dijo, forastero soy en esta tierra ajena. Sí, está tremendo. Siempre en la Biblia. Por eso es que los nombres son tan importantes. Y a veces la gente le pone los nombres
a la gente y ni siquiera sabe lo que está declarando sobre los hijos. Por ejemplo, Jessica en la iglesia, una de las jóvenes, el verdadero nombre de ella es Jezabel. Oigan, ¿qué nombre? Jezabel. Entonces, fue una maldición que le declararon con el nombre de esa muchacha. Cada vez que le decían Jezabel, le estaban activando ese espíritu. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero la gente escucha un nombre que tal vez suena bonito, no sabe el significado y está maldiciendo a la gente sin darse cuenta. Y si no me equivoco, fue ella misma que se puso Jessica para que no le digan así, ¿no, Emma? Ven. Sí. Ella se puso Jessica porque ella después descubrió, se dio cuenta que eso era un demonio, era un espíritu controlador en la Biblia y mira qué nombre le pusieron. O sea, hay que saber qué nombre le estaban poniendo a nuestros hijos y a la gente, porque nos marcamos de manera negativa. ¿Qué significaba antes de nombrarlo? Sí, muy importante. Y ya aquí, ya al final del capítulo, habla cómo Dios escuchó el gemido del pueblo de Israel y se acordó del pacto. Es decir, que Dios es un Dios que no olvida su pacto. Dios no olvida su pacto, Él no olvida su palabra. Bueno, entonces vamos a pasar a, si nadie tiene algo que decir, al capítulo 3. Yeah. En el capítulo 3 nada más leemos del 1 al 10, que es como la introducción del llamamiento de Moisés. Yeah. Digo, Léelo bien, please. lo leo. Uh-huh. Dice, aceptando Moisés las ovejas, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Tremendo. Hasta ahí. Vamos a dejar a alguien que no ha dicho nada, que diga algo. Como si en silencio. Yo. Dale, Irma. Vemos como al principio ahí, yo sabía que Jetro era cristiano, pero estaba esperando porque como en el capítulo 2 no lo decía, cómo Dios envía a Moisés donde un sacerdote para que le hable de la palabra.
y lo vaya enseñando más en la palabra del Señor. Y también donde estaba él era el monte de Dios, que Dios lo llevó al lugar estratégico donde él iba a hablar con él. Eso es muy importante ahí. Cómo Dios lo preparó, fue encajando todo para que llegara al sitio preciso. Wow. Sabe que Dios, antes de llevarnos a un lugar de liderazgo o antes de Dios ponernos un título, si por así decirlo, primero nos mantiene en el secreto, apacentando las ovejas. Porque En el si nos acordamos de David, por ejemplo, David estaba en el secreto. ¿Y qué estaba haciendo David en el secreto? Cuidando que las ovejas de su padre. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Cuidando y apacentando las ovejas de qué? De Jetro. Es decir, que cuando uno está en el secreto, apacentando o haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, Dios está mirando todo eso. Entonces, si en lo poco tú no lo puedes hacer bien, Dios no te puede llamar para cosas grandes. Dios te va a enseñar y te va a mordiar en las cosas pequeñas primero, en el secreto, con los animalitos. Por eso que Dios te pone en el ministerio a hacer cosas fuertes, rápidas, que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Pero para él formarte, para llevarte después, él estaba apacentando las ovejas, pero más adelante tuvo que apacentar un pueblo. Entonces, la experiencia de Moisés fue primero con las ovejas en el monte. No sé si alguien quiere añadir algo ahí, pero me parece tremendo esto ahí. Bueno, las ovejas significa el pueblo de Dios. Exacto. Ahí vemos cómo él te pone primero las ovejas a cuidar de ella y que no se la come el lobo, porque todo eso tenía que tener. Y a que tú la llames y ellos sigan tu voz. Yeah. Yo quiero decir algo, si nadie va a comentar. Uh-huh. Me llamó la atención en el versículo 6, cuando dice que entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y me puso a pensar que aquí se revela la importancia de lo que es crecer en una relación con Dios. Porque más adelante, ya después que el pueblo ha sido liberado, que Dios le entrega la tabla, entonces Moisés quiere ver el rostro de Dios. Ahora él teme de ver el rostro de Dios, porque tal vez ahora mismo él diría, yo no lo conozco, y le daba ese temor, como pero después más al principio, ya la relación entre Dios y Moisés ha crecido tanto, que entonces Moisés anhela ver el rostro de Dios. Y eso nos enseña eso, que mientras más uno tiene esa búsqueda, más uno tiene esa búsqueda con Dios y crea esa relación con su Padre, entonces uno no es que pierde el temor por Dios, pero sino que aprende a buscarle más y más y más y más y más, hasta un punto de que tú decir, óyeme, si es posible que tú me puedas mostrar tu rostro, muéstramelo, porque ya yo quiero verlo, así como Moisés hizo. Va a ser más adelante, me llamó eso la atención. Está tremendo eso. Yeah, makes sense. Tú sabes que una de las cosas que el Señor me dio en visión hace un tiempo atrás fue que el Señor me mostraba cómo nos mira a nosotros a través de Cristo, ¿verdad? Dios no nos mira a nosotros, sino es a través de Cristo. Por eso que Cristo dice, nadie ve al Padre sino por el Hijo. Entonces, haciendo la relación con Moisés, y cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su rostro, lo que Dios le dice a Moisés, vete y escóndete detrás de la roca, y por el agujero de la roca te mostraré mis espaldas. La revelación de esto es que la roca significa Cristo y los huecos significan las heridas del maestro. Entonces, mira cómo este libro es tan profético que hasta para Dios mostrar su rostro tiene que ser aquí a través de una roca y a través del agujero. O sea, ahí ya se está profetizando de cómo es que nosotros vamos a poder estar cerca de Dios, que son a través de las marcas de Cristo.
Eso ya hay que Tremendo. son más cosas, pero es tremendo. Cuando lleguemos ahí, ustedes lo van a ver, como él dice, tienes que irte detrás de la roca y a través del agujero te mostraré mis espaldas. Está tremendo eso. Muy bueno. Dijo luego Jehová, en visión de mi pueblo. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo espero que la que estén escuchando y no es que tengan ahí y tengan a Netflix. ¿Sabe lo interesante de esto? Dice el versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de mis aceptores, pues he conocido sus angustias. Este versículo nos da esperanza a nosotros de que a veces estamos viviendo bajo una opresión, bajo una injusticia, bajo lo que sea, ¿verdad? Y tenemos que saber que Dios lo está viendo todo, lo está escuchando todo. Y en el tiempo de Él nos va a sacar de esa situación. ¿Sabe? Él hace, lo que le está diciendo a Moisés es, aunque todavía yo no he actuado en lo que ellos están viviendo, no quiere decir que yo estoy ciego, sordo, mudo, como dijo Shakira. ¿Sabe? Yo estoy viendo todo, yo le estoy escuchando todo, yo sé exactamente lo que está pasando. Por ende, ya te elegí a ti para ahora yo a tomar acción y sacarlo a ellos de esa opresión. Y él también me llama la atención porque dice que el pueblo estaba que clamando. Nosotros no podemos conformarnos en una situación, sino que constantemente tenemos que seguir clamando al Señor, despertar a Dios, aunque no está viendo, pero clamar. Ese clamor quiere decir, yo entiendo que por mi fuerza yo no puedo salir de esto y yo necesito que seas tú quien me saque, porque dice por el clamor del pueblo. Entonces, no dejemos de orar, no dejemos de clamar, no dejemos de confiar que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Amén. En este capítulo 3, en mi Biblia, que es la Reina Valera, dice por título llamamiento de Moisés, pero yo le pondría llamamiento de un líder. ¿Por qué? Yo lo veo de esta manera. Primero, cuando Dios te llama, perdón, iba a decir tal vez, pero no tal vez. Dios te presenta el por qué te llama. Aquí Dios le presenta a Moisés cuál es el problema. O sea, le está diciendo, estoy viendo la aflicción de mi pueblo, ¿verdad? Y luego entonces le dice, yo te estoy llamando a ti para que liberes a mi pueblo. Entonces, lo segundo que esto me enseña de cuando Dios llama a un líder es que Dios te presenta las estrategias, pero te enseña que es que Él te está llamando para tú servir a un pueblo, que no Amén. es para tú beneficiarte. O sea, el llamamiento de Dios a Moisés fue servirle primero a Dios para luego servirle a ese pueblo que estaba afligido y convertirse en el líder de ese pueblo que estaba afligido. O sea, el llamamiento de Dios a un líder siempre va a hacer servir a un pueblo que está siendo afligido en este tiempo y a trabajar con ese pueblo, lo cual es muy difícil, que lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante, todo el trabajo que Moisés pasa con esta gente, pero yo lo aprendí a ver de esa manera, porque yo siempre he dicho que Moisés es uno de los mejores ejemplos de lo que es ser un líder, aunque cometió sus errores al final o imagínense, un ser humano al fin, creo, siempre le he dicho que Moisés es uno de esos mejores ejemplos de lo que es ser un líder. Y ahí, cuando uno lee detenidamente sobre ese llamamiento que Dios le hace a él, uno aprende a ver cómo Dios llama a un líder, cómo Dios prepara a un líder, cómo Dios comienza a trabajar con ese líder y cómo Dios le entrega las estrategias, lo que va a hacer, el por qué. A veces uno tal vez no entenderá muchas cosas, pero todo lo de Dios, el llamamiento de Dios viene con un plan de por sí. O sea, que Él no, Amén. nunca nos va a llamar a nosotros a trabajar en la intemperie y a trabajar en lo loco.
Todo lo de Dios tiene una estrategia, todo lo de Dios tiene un propósito y el propósito principal del llamamiento de Dios a cada uno de nosotros como líderes es servir a un pueblo que está afligido. Y yo creo que Amén. ese es el llamamiento número uno que se le ha dado a Casa de Misericordia, a House of Mercy, en el trabajo que estamos haciendo, que como líderes le estamos sirviendo primeramente a Dios y le estamos sirviendo a una ciudad que está afligida por las drogas, que está afligida con la prostitución, con las gangas. Yo no sé si ustedes supieron que el martes pasado hubo un tiroteo al frente de House of Mercy en la noche por una Wow. ganga y le dispararon. Mabel, yo no sé si tú sabes, si Roger te contó eso, yo no te había contado, pero es para que ustedes vean cómo está la situación, que yo le estoy diciendo esto. El martes en la noche, ustedes saben que se está reuniendo una iglesia en House of Mercy. Y cuando ya se acabó el servicio, que ellos estaban saliendo, ya habían algunas personas afuera, pasó una ganga con machete y pistolas en mano y le dispararon al carro de la hija del pastor. Ellos confundieron la camioneta de la hija del pastor con alguien que ellos andaban buscando. Gracias a Dios nadie salió herido. Gracias a Dios nadie salió herido, mi gente. Pero esto es para que usted vea cómo está la ciudad de Lawrence. Entonces, gracias a Dios nadie salió afligido, nadie salió herido, pero esto es para que ustedes vean porque nosotros fuimos llamados a eso como líderes, a trabajar en un pueblo, en una sociedad, en una comunidad que ahora mismo está afligida, que ahora mismo, tal vez por sus propias malas decisiones, está pasando por situaciones y está pasando por consecuencias propias, pero que Dios aún así en su bendita misericordia nos está llamando a trabajar. ¿Qué es lo que dice Wendy? Para que uno se cuide cuando salen de noche. Sí, también. Así que ya ustedes Sí. saben, mi gente. Y mira también qué importancia es cuando Dios nos llama, no es para que nosotros lo hagamos sin la fuerza de Él, porque Dios llamó a Moisés, pero dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Es decir, que el vehículo que Dios iba a usar era Moisés, pero el que había descendido había sido mismo Dios. Aleluya. Amén. ¿Sabe? Uno tiene que entender que simplemente Dios te quiere usar como un vehículo. Por eso que nosotros no podemos hacernos dueños de la obra. Ni ya usted no va a pensar. Por eso que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Él entendió que él era un vehículo para que Dios hiciera lo que Dios quería hacer. Y él, aquí el versículo 8 dice, he descendido para librarlos. El que iba a librar era el Señor. Entonces, ¿cuál es la? Estamos diciendo, este es un libro profético totalmente. Porque ¿quién fue que descendió del cielo para librarnos a nosotros? Cristo. Y quien Para vuelve, sacarnos de qué? De Egipto, del mundo. y el que vuelve. Y el que va a volver. Entonces, eso mismo, el líder es solamente eso, un siervo es una vasija Para de ser barro llenada por la presencia. para que sea Dios quien lo mueva y quien lo use como él quiera. Lo peor que le puede pasar a uno como líder, como llamado de Dios, es pensar que es con la fuerza de uno. Hasta ahí Entonces, llegó. hasta ahí llegó. Uno es un siervo, como decía Diana. Uno solamente es un vaso que él lo mueve y hace con uno lo que él quiera, porque el que desciende con su poder para hacer los negocios es el Señor. Amén. Tremendo. Amén. Bueno, yo creo que por hoy yo no tengo más que añadir. Yo no sé ustedes, pero creo que hoy nos metimos en agua profunda. Wow. Continuaremos. Amén. Vamos a Ese libro necesitar lo un submarino, pero no el de Ocean ese que se explotó, ese no. Un submarino allá que no aguante, porque esto está poderoso. Gloria a Dios. Ay, 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 señores. Nada, Gloria a yo Dios. espero que la gente se siga uniendo. Vamos a tener que darle la oreja a un par de gente que no están entrando aquí. Yo no sé. Eh, pero ya yo creo que por hoy yo no tengo tampoco más nada que añadir. Ya.
Bueno, pues oremos. Diana, nosotras estamos unidas todas. Yo estoy entre los celulares de una y otra. Ah, Okay. Y pastora, aquí yo tengo, pastora, hay que regañar a Patricia. Se quedó dormida el lunes pasado. ¿qué? El lunes sí, pero hoy yo estoy activa. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. No, miren, de verdad, mi gente, esto está bueno. Yo creo que deberíamos exhortarnos los unos a los otros. Si usted conoce a alguien que no está entrando, escríbale, mira, ¿qué te pasa? Está bueno el estudio. Ustedes saben, vamos a invitar más gente porque al final del día esto nos une como pueblo de Cristo a nosotros. Así Y que, aprendemos más. ya, no, claro, esto está tremendo. Esto Ujú. está tremendo, de verdad que sí. Yo me estoy gozando y quería ir a fregar, pero yo creo que me voy a quedar aquí estudiando, porque esto está súper Está bueno. buenísimo, está Qué bueno. buenísimo. Ujú, Y qué bueno aprender a disfrutarse la palabra del Señor. sí. Que no nos cuente, que uno mismo pueda tomar el tiempo de leer. Eso es lo que nos llena y nos transforma. Amén. Pues entonces, vamos a permitir a Patricia, que estaba calladita, que nos cierre en oración. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque a través de tu historia, de todas las historias, nos damos cuenta que tú respaldas a tu pueblo, que tú siempre, Padre, te preocupa por tus hijos, Señor. Te voy a pedir perdón esta noche, Padre, porque a veces tomamos por sentado todo lo que tú haces por nosotros. A veces no valoramos qué tanto tú has hecho y harás por tu pueblo. Te pido perdón, Señor, por tal vez olvidarme cuando vienen mis aflicciones, de que tú eres un Dios bueno, de que tú eres un Dios que respalda. Y por eso esta noche te pido perdón. Te doy gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que se pudieron unir. Gracias, Señor, porque estamos en un mismo sentir. Mira aquellos que no se han podido unir por una y otra cosa. Sabemos que estas clases quedarán grabadas. Señor, gracias por el internet, gracias por toda la tecnología, para que ellos también puedan aprovecharla. Gracias, Señor, porque en esta noche nos pudimos reunir. En esta noche, aunque cada uno esté en sus hogares, nosotros estamos aquí en un mismo sentir. Gracias por House of Mercy. Gracias por cada uno de los líderes. Gracias por los pastores. Gracias, Señor, porque por la preocupación de que el pueblo aprenda, mi Señor y mi Dios, qué es lo correcto, que debemos predicar lo correcto y todo lo que tú en todo este sentido nos has iluminado. Gracias, Padre. Mira, Señor, ayúdanos a nosotros poder descansar esta noche, que nosotros tengamos un sueño reparador. Ayúdanos a poder, a que siempre nuestros pensamientos siempre estén vueltos a ti, mi Dios. Gracias por todo. Mira a las personas que están enfermas, mira el hermano William, Señor, te pedimos por él, sabemos que tú estás trabajando en él, Padre amado, y que tú harás las cosas que haya que hacer en él para que él pueda testificar a través de su enfermedad. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, nos vemos. Bye. Bye, ladies. Y Les bye, mando, María. les mando el material y el video cuando lo suban. Super. Thank you. Okido. Good night. Bye bye.